En el video anterior vimos los MOSFET, cómo polarizarlos, cuando estaban en corte, cuando estaban en saturación, pero ahora algo muy importante también que ustedes deben de conocer es que los MOSFET se utilizan como regulador de voltaje. En pantalla tienen dos ejemplos. En uno, en la parte del drenaje le están entrando 12 volt y por la patita de source sale voltaje regulado de 5 volt, y en el otro, en el drenaje están entrando 5 volt y por source sale voltaje regulado de 1.5 volt. Y ustedes se preguntarán cómo es que los transistores pueden realizar la función de regulador de voltaje. Es algo muy importante hoy en día y lo van a ver en muchísimos equipos electrónicos, por ejemplo, en la parte de los VRM, de las PC, de las placas de video, lo van a ver también regulando el voltaje dentro de las fuentes de alimentación, como les dije, en muchos equipos electrónicos. Ahora les voy a explicar el funcionamiento del transistor cuando se utiliza para regular el voltaje. Algo muy importante que ustedes deben de comprender para entender cómo los transistores regulan el voltaje es el ciclo de trabajo y la modulación por ancho de pulso. Como ustedes saben, los transistores son comandados por un circuito integrado. Este circuito integrado lo van a ver como PWM. Como les expliqué anteriormente, se denomina modulación por ancho de pulso. En el dibujo anterior habíamos visto dos ejemplos en donde en drain le entraba en uno 12 volt y en source salía un voltaje más chico regulado, y en el otro ejemplo en drain entraba 5 volt y en source salía un voltaje más pequeño regulado. La regulación de voltaje se da, como les expliqué anteriormente, mediante la señal que envía el circuito integrado PWM. En pantalla tienen dos dibujos, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. En el del lado derecho, en donde tienen los cuadrados en color rojo, como pueden ver, abajo de todo hay como si fuese una escalera. Esta señal que están viendo en pantalla es una señal cuadrada, que lo van a ver mucho en electrónica digital, y consta de dos niveles. En la parte alta lo van a ver como H o height, y en la parte baja lo van a ver como L o low. Si ustedes se ponen a ver los dibujos que están en color rojo, en el dibujo superior tiene el cuadradito más chico, en el dibujo del medio un poquito más grande y en el dibujo de abajo el cuadrado está más grande todavía. Ustedes pueden ver en verde, ven en los tres ejemplos con una T, cada una de las señales, ven que cae exactamente en el mismo lugar. Lo que varía es el tamaño de los cuadraditos, como les expliqué anteriormente. ¿Y por qué es esto? En el dibujo superior van a ver que dice ciclo de trabajo 20%. Está en alto solamente un 20%, por eso el cuadradito es más chico. En el dibujo del medio dice 50% el ciclo de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá en el medio? Que la parte superior que está en alto es exactamente del mismo tamaño que la parte que está en bajo, porque es un 50%. Y en el tercer ejemplo vamos a ver que el ciclo de trabajo es de un 75%, entonces lo que está en alto, ven, es mucho más grande que el pedacito de la parte que está en baja. Es muy importante que entiendan esto porque de acá es donde van a comprender cómo el transistor regula el voltaje. Ahora nos vamos a ver el ejemplo que tenemos del lado izquierdo. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar que el ciclo de trabajo sea el 0%. Si nosotros le ingresamos 5 volt y el ciclo de trabajo es del 0%, ¿qué va a suceder? Nos va a dar 0 volt el transistor. Si nosotros al transistor le ingresamos 5 volt y el ciclo de trabajo es del 25%, el transistor nos va a dar un voltaje regulado de 1.25 volt. Si el ciclo de trabajo es del 50%, como ven en el tercer ejemplo, y nosotros le ingresamos 5 volt, lo que nos va a dar es 2 volt y medio a la salida. Si el ciclo de trabajo es del 75%, a la salida nos va a otorgar un voltaje regulado de 3.75 volt. Y por último, si el ciclo de trabajo es de 100% y nosotros le ingresamos 5 volt, a la salida nos va a dar un voltaje regulado de 5 volt. Ahora, como pueden ver, comprenden cómo el transistor regula voltaje. Dependiendo la señal cuadrada que le llegue a gate con el ciclo de trabajo que envíe el IC-PWM, va a ser el voltaje regulado que nos va a dar a la salida. Ahora les voy a explicar de una manera sencilla cómo es
que se produce la regulación de voltaje. Estuvimos hablando anteriormente que necesitamos un circuito integrado, como pueden ver en pantalla, el PWM, que es el que genera la modulación por ancho de pulso y nos va cambiando los ciclos de trabajo. Necesitamos un transistor MOSFET para que regule voltaje y en este ejemplo tenemos una carga. Como carga le colocamos un GPU, pero puede ser un CPU, el que ustedes quieran. Lo que ven en pantalla es que al MOSFET le está entrando 12 volt, por ejemplo, de la fuente de alimentación de la PC, y para que el GPU funcione necesita un voltaje mucho más bajo, entonces lo tiene que regular. Pero algo muy importante a tener en cuenta, como ustedes saben, dependiendo la función que le den tanto a la GPU como al microprocesador, o sea, la carga de trabajo que le van a dar va a consumir un poquito más o menos voltaje. Entonces, lo que ven en pantalla está perfectamente sincronizado y lo van a ver mucho en lo que son los VRM, que se denomina módulo de voltaje regulado, tanto en los motherboard de PC como en las placas de video, también lo van a ver dentro de la fuente de PC. Entonces, ¿cómo funciona esto? La GPU, dependiendo de la carga que necesita, como les expliqué anteriormente, del trabajo que ustedes le vayan a dar, si ponen un juego al máximo, bueno, o básico, o si están haciendo algún trabajo de edición muy potente, la GPU requiere más carga. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si la GPU está necesitando un poco más de voltaje, le envía la señal al IC-PWM. El IC-PWM, cuando recibe la señal del GPU, lo que hace es eleva la frecuencia y el ciclo de trabajo al MOSFET. La señal esa, como explicamos anteriormente, llega a gate del MOSFET. Entonces, a cambiar el ciclo de trabajo, lo que hace es que el MOSFET a la salida, bueno, eleve o baje el voltaje. Todo dependiendo lo que requiera la GPU en este caso. O puede ser una CPU, como le dije anteriormente. De esta manera, trabaja en forma sincronizada lo que sería el IC-PWM y los MOSFET para poder regular los voltajes requeridos. Lo que tenemos acá es una PC encendida en donde les voy a mostrar cómo regula el voltaje un transistor MOSFET al azar. Vamos a elegir uno y bueno, vemos cómo se produce la regulación de voltaje. Vamos a realizar la medición. Ahí en la parte de drain, ¿ve? Del transistor llegan 12 volt y vamos a medir en source y como pueden ver sale un voltaje inferior regulado. Todo depende del requerimiento del sector a donde tenga que ir ese voltaje. La parte de gate, si ustedes quieren, pueden medir la frecuencia con un osciloscopio, pero si nos está otorgando el voltaje regulado de la salida, el transistor MOSFET está funcionando perfecto. A veces se utiliza el osciloscopio cuando el voltaje de la salida no es correcto. Entonces, al colocarle el osciloscopio, ustedes ven el ciclo de trabajo que le está llegando a gate del transistor y se van a dar cuenta si está correcto o no.